mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:04. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción de Noticias Monumental. Busca establecer un espacio de análisis, de debate, de profundidad de lo que ocurre en Costa Rica y en el mundo. Esta semana hemos tenido programas muy interesantes. Ayer tuvimos un programa de análisis internacional sobre la situación en Ucrania y el lunes tuvimos a... ¿Me refresca la memoria? El lunes... Es que aquí el ritmo es absolutamente rápido a la hora de hacer los programas. No importa, ahorita les decimos de qué era el programa del lunes anterior. Y es que les decía lo de Ucrania porque mucha gente nos ha pedido la repetición del programa de ayer. Está en nuestro podcast. Nada más se meten a www.monumental.co.cr. Estado de la educación, perdón. Sí, doña Isabel Román estuvo con nosotros sobre la educación en Costa Rica, un programa del que salieron muchos datos y que también está disponible en podcast, que es www.monumental.co.cr. Hoy están con nosotros nuestro jefe de información, Alexander Rivera. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Randall, buenas tardes. Buenas tardes también a todos los que sintonizan a esta hora Matices en cualquiera de las vías, en Canal 2, en internet y también en nuestra señal principal que es la radio. Hoy venimos con un tema muy interesante. Hemos hablado en Costa Rica de empleo, de desempleo, de toda la situación y toda la coyuntura, lo difícil que es encontrar empleo en el país. Ya hay una feria de empleo próximamente. Hay varias, de hecho. Hay varias, de hecho hay una en este momento, sí, ¿no? En la Universidad Latina, así creo es. Y bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante. Y también está con nosotros Isel Martínez, nuestra productora. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen a esta hora. Y el tema del desempleo y del empleo en general, en medio de cifras que principalmente, al menos hoy, lo que daba a conocer la UNA, los jóvenes se sienten excluidos principalmente por el nivel educativo que tiene. Está muy relacionado con la parte de empleo. Sí, es un estudio muy interesante que hizo la Universidad Nacional. Y que tiene algunas contradicciones en cuanto a la percepción que tenemos de los jóvenes, ¿verdad? Sí. Uno le achacaba un enorme protagonismo en las decisiones políticas de nuestro país y esa misma gente le achaca un desinterés absoluto por la política. Sí, era un poco contradictoria, era parte de lo que nos decía uno de los investigadores, que el 78% de la población que fue encuestada creía que los jóvenes tenían poco o nada de interés en política. Y el mismo 92% de esta población encuestada decía que ellos son los que tendrían que mejorar el país a futuro. Entonces, bueno, y el tema de la educación, que se percibe como la mayor discriminación o lo que genera una diferencia entre los jóvenes poco educados y los jóvenes muy educados. Hoy, y que también el 53% decía que la economía, la situación económica era una barrera para obtener educación. Sí. Sin duda, que pega con el tema del informe del Estado de la Educación de que hablábamos el lunes anterior. Hoy tenemos una novedad, nos pueden escuchar en vivo en la radio y a través de internet, nos pueden observar esta noche a las 10 después del partido de la Liga Limón en Canal 2, pero nos pueden ver en vivo también a través de internet. Ustedes ingresan a www.cdr.cr y ahí tienen la señal en vivo de Matices también a través del streaming de televisión. Otra información importante: ayer la Sala Constitucional condena a la ministra de Justicia para entregarle unos datos al diario La Nación. El periodista David Delgado de La Nación le había solicitado a la ministra particularmente por centro y por ámbito cuánto era la capacidad de gente que tenía adaptación social y cuánto era la sobrepoblación. La ministra de Justicia, a quien vamos a tener próximamente aquí en Matices un día de estos, se negó a dar la información alegando que violaba la seguridad nacional. Pero esto nos lleva a un tema macro.
El tema macro es que los secretos de Estado están plasmados desde la Constitución de 1940, en la Constitución Política, no el tema en particular a cuál se refieren los secretos de Estado, que después de la creación de la Sala Cuarta en 1989 viene por vía jurisprudencial, es decir, por los votos repetidos de la Sala Constitucional, a definirlo en temas de seguridad nacional y en temas de relaciones internacionales. Pero en un voto muy famoso, que es el voto de la Sala Cuarta del 2007, cuando un periodista también de La Nación, Álvaro Murillo, le pidió a Hacienda la información sobre los bonos chinos y le alegaron un secreto de Estado, la Sala Constitucional en su voto hace una reflexión muy interesante. Dice que en Costa Rica, al no haber una ley de secreto de Estado, es decir, una ley que defina taxativamente qué es secreto de Estado y qué no, prácticamente era antojadizo a cada poder ejecutivo que se incluía en temas de seguridad nacional y que se incluía en temas de relaciones internacionales. En el caso de 2007, porque estaba incluyendo los bonos en relaciones internacionales, y en el caso de ahora, porque la ministra de Justicia está integrando dentro de seguridad nacional los datos de población. Entonces la sala dice que hay una laguna enorme, donde prácticamente cada poder ejecutivo a su conveniencia define que cae en secreto de Estado por medio de un decreto presidencial, Alex. Es un mensaje entonces también a los diputados. No hay ninguna legislación que regule los secretos de Estado. O sea, sí, sería necesaria. Sí, pero el mensaje se lo dieron desde el 2007. Sí. Bueno, los diputados que nos escuchan, porque hay bastantes que oyen matices, hace falta en Costa Rica una ley de secretos de Estado. El nombre suena hasta feo, pero bueno, hay que regular qué es lo que qué es un secreto de Estado, para que no quede al antojo de cada administración decir esto es secreto de Estado, esto también, esto también. ¿Y en qué sentido podría generar su vulnerabilidad? Ellos podrían catalogar secreto de Estado cualquier cosa, no hay nada que lo mida. Imagínate que hay diferencias entre ministros, inclusive. Hay ministros de seguridad pública, sobre todo desde hace más de 2 administraciones, que no daban a conocer a la prensa cuántos oficiales de la fuerza pública había, porque ese ministro en ese momento consideraba que eso era un tema de seguridad nacional. El ministro entrante, ya a él no le pareció que fuera un tema de seguridad nacional, entonces ya todos sabemos que hay 13.000, 14.000 o 15.000 oficiales de la fuerza pública. Eso es precisamente a los vaivenes, digamos, de las decisiones de los poderes ejecutivos a los que estamos nosotros expuestos por la falta de una legislación particular sobre secreto de Estado. Esa es una de las que a mí me parece una información importante de las últimas horas. Sí, y un fallo muy importante para la prensa también, y para que los ministros se den cuenta de que no pueden estar diciendo antojadizamente esto es secreto de Estado. Efectivamente, bueno, no sé si tienen alguna otra noticia. Hay una internacional, pero voy a esperar si tienen. Sí, hay una nacional. Hay un proyecto muy interesante que hoy presenta el diputado socialcristiano Gerardo Vargas, para que el 25% de lo que se gasta en publicidad, propaganda e información del INS, del ICE, de los bancos públicos, que ese 25% se use en una campaña contra la violencia infantil, una campaña para promover los valores, para promover la paz en los hogares, y eso se reflejaría que de un colón de cada 4 que gastan estas instituciones y los bancos públicos en publicidad y propaganda lo destinen para cosas publicitarias para fomentar los valores y la paz. Sí, es interesante el proyecto. Sí. Ahí habría que trabajar mucho la integración institucional, ¿verdad? La comunicación interinstitucional, porque se habla de una comisión integrada por el PANI, por el Hospital de Niños, por el Ministerio de Educación, y ahí tendrían que trabajar en conjunto, y eso a veces es lo más complicado, ¿verdad? La comunicación interinstitucional cuando hay este tipo de proyectos. Sí, y puede tener alguna resistencia de los bancos, del ICE por lo menos, del INS también, a ver qué dicen ellos, pero bueno, cualquier campaña, creo yo, que sea para promover valores, es una excelente idea. Claro, lo que pasa es que ahí entramos en un terreno un poco gris, que era el que decía Isel, porque hay instituciones públicas que están en competencia, ¿verdad? Y entonces cuando usted le exige al ICE, por ejemplo, destinar el 25% de sus gastos en publicidad en una campaña de valores, pues puede brincar a decir, bueno, pero es que nuestros competidores en la empresa privada no tienen esa restricción al gasto en propaganda y publicidad que tienen las instituciones del Estado. Sí, ¿sabe usted cuánto gastan todos los bancos públicos, el INS, menos el ICE, porque los datos ahí no son tan públicos? 64.000 millones de colones al año en publicidad y propaganda. 64.000 millones de colones. Bueno, ese es un tema pendiente, que los datos en el ICE no son tan públicos. Sí. Ahí hay un tema pendiente a la luz de los votos de la Sala Constitucional. También, porque bueno, no tienen razón
ser. Ahí hay unas excepciones que hace la Sala Constitucional en su jurisprudencia interesante. Y el tema internacional, me parece que el más importante de las últimas horas, hoy cumple un año detenido Leopoldo López, el opositor venezolano. Creo que todos nos acordamos de la toma y de las fotos de él. Sí. Creo que era con una rosa, no estoy claro y no conozco mucho flores, pero era con una flor blanca. Sí. Cuando él se entrega, lo meten a una perrera y ya tiene un año privado de libertad Leopoldo López, en una situación muy complicada en Venezuela, donde ni siquiera hay acceso a los juicios que se le hacen a Leopoldo López. En Costa Rica, por ejemplo, uno de los principios de los juicios es la publicidad. Sí. Y la publicidad no significa que saquen anuncios de los juicios, sino que todos podemos entrar a los juicios para fiscalizar de alguna forma la administración de justicia. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta, de hecho, una de las notas que yo leía en micro, que en Infobae decían que el Diario El Nacional había publicado parte de uno de los juicios que tenía privado Leopoldo López, pero sea como sea, el contexto es muy complicado que está viendo en este momento Venezuela, a más de un año de que haya estallado todas estas protestas y que se mantienen. Sí. Y siempre en Venezuela, ahora que hablamos de Leopoldo López, sí, han denunciado que la reforma de Nicolás Maduro en los servicios de inteligencia viola la Constitución. Esto lo dice la organización Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa, que ha analizado este decreto chavista que modifica los servicios de espionaje y ha dicho que afirma que socava los derechos civiles e instituye un comisario político. Sigue la situación en Venezuela. En este momento en Canal 2 vemos las imágenes cuando usted está hablando, Randall, cuando él se iba a entregar, Leopoldo López, a la policía. Sí, de hecho un día de estos un analista internacional amigo me dijo, si a mí Nicolás Maduro me pidieron préstamo para pagármelo con el aguinaldo, no se lo presto. Pero bueno, ahí está. ¿Les parece si entramos al tema de fondo de una vez? Un tema deportivo internacional. Acaba de anotar Cristiano Ronaldo para el Real Madrid en octavos de final de la Champions League. Es que para los que no lo saben, es el refiebre del fútbol internacional. Sí, en los octavos de la Champions, Keylor Navas es banco hoy del Real Madrid. Bueno, entramos al tema de fondo, es el desempleo. Recientemente el INEC nos brindó unos datos de que había crecido el desempleo, llegando a un 9,7% en el último cuatrimestre de 2014, y de eso vamos a hablar precisamente hoy, porque el tema de desempleo tiene enormes matices. Así es que le quiero agradecer a nuestros invitados de esta tarde, don Luis Mesalles, que es miembro del Consejo Directivo de UCAEP. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Definitivamente un tema muy importante para el país y que amerita una discusión amplia para ver cómo vamos resolviendo el problema, que ya llevamos varios años con un desempleo alto y no hay manera de que baje. Así es, sobre todo en medio de una situación coyuntural muy interesante. Y también está con nosotros don Francisco Sancho, él es economista de la Universidad Nacional. Don Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Efectivamente coincido con don Luis, que es uno de los temas, si no el tema a resolver, entre muchos otros que tiene entre manos el Ejecutivo en este momento. Yo diría que la sociedad, de tal suerte que hay mucho que podemos platicar la tarde de hoy. Bueno, y precisamente el INEC, cuando da su reporte, adjudica ese aumento a dos casos muy concretos, a dos temas muy concretos, que esos dos temas tienen muchos matices: al cierre de empresas y a la reestructuración de negocios. Don Luis. Sí, o sea, vamos a ver, el cierre de empresas es un tema que siempre está, y yo creo que es algo que sucede en cualquier economía. El problema es cuando hay más empresas cerrando que las que están abriendo, o dentro de incluso de las que se mantienen en operación, hay más empresas que están despidiendo empleados de lo que están contratando, y ahí es donde se empieza a generar un problema. Porque cuando uno ve las estadísticas que saca el INEC en el cuarto trimestre del 2014, el número de personas ocupadas comparado con el 2013 disminuyó. O sea, que no solo... A ver, cuando uno habla de desempleo a veces hay variaciones, porque hay gente que puede estar buscando trabajo hoy y después deja de buscar por diferentes razones, pero cuando hablamos de gente que está trabajando, disminuyó de 2.088.000 a 2.059.000. O sea, una pérdida ahí de casi 30.000 empleos en el país. Creo yo que en el tema de que no hay suficientes empresas abriendo o más empresas cerrando que abriendo, ahí hay varios aspectos. Un aspecto creo que tiene que ver, tal vez es más coyuntural, la economía
nacional no está creciendo lo suficiente, la economía internacional también tiene ciertas dudas, entonces tampoco crece demasiado y no nos ayuda. Puede haber algo de incertidumbre y falta de confianza de algunos empresarios sobre, digamos, no falta de confianza, sino falta de claridad sobre cuál es el futuro. Entonces los empresarios que hoy están decidiendo hacer inversiones nuevas son menos y están actuando con mucha cautela. Es un gobierno nuevo, bueno, ya tiene un poco menos de un año, en el cual también a veces ha dado señales que no son del todo claras, o por lo menos que a los empresarios no les gustan del todo, y por lo tanto entonces muchos empresarios lo que están decidiendo es decir, mejor me espero, como dicen los cartagos, a que se aclaren los nublados del día antes de yo poner más plata en mi compañía o de poner una empresa nueva, por lo tanto no lo van. Y algunas empresas están decidiendo irse del país porque ya han visto que si tal vez estaban en el marginal, en el margen ahí, casi yéndose, con las señales que han habido se terminan yendo. Y tercero, me parece que hay aspectos que son ya más estructurales, más de largo plazo, que nos viene pasando en el país. Si uno ve las estadísticas, luego de la crisis 2008-2009, la economía cayó, se recuperó relativamente rápido, como economía, como en términos de producción, pero cuando dejó de crecer en 2008-2009 o crecimiento negativo, el desempleo aumentó y el desempleo se quedó arriba, a pesar de que la economía no viene creciendo lo que debería crecer, estamos claros, pero crece un 3,5% en los últimos 4 o 5 años y el desempleo no ha mejorado. Entonces me parece que hay aspectos de competitividad país que no nos está permitiendo crecer más, pero también hay aspectos que no están dejando que mucha sobre todo gente joven, ahora que hablaban de la encuesta de la Universidad Nacional, de gente joven que podría estar incorporándose al mercado laboral, no tiene las capacidades que esa economía nueva requiere. Es una economía que requiere gente mucho más capacitada, que sepa inglés, que tengan algún nivel técnico, que tengan buen manejo de computadora, internet, etcétera. Y los jóvenes, o por lo menos una proporción muy alta de jóvenes que están saliendo de secundaria, no están teniendo esas capacidades para poder insertarse de una manera adecuada al mercado laboral, y eso hace que entonces sea más complicado el disminuir el desempleo. Ya son problemas estructurales que los podemos discutir más a fondo. Sí, y es que elevarse a 9.7 en español significa que en octubre, noviembre y diciembre 31,000 personas perdieron su empleo. Hemos conocido los casos que se han hecho públicos, como el de Cartex, el de Herbert, el del Vivero Lindavista, el Hotel Europa, el Hotel La Condesa. Esos son pocos de los que conocemos, don Francisco, pero ¿cómo leer esos datos que nos brinda el INEC? Sí, previo a eso, y siendo congruente con el nombre del programa, aquí hay varios matices que podemos darle al tema del desempleo. Uno es que efectivamente yo creo que el indicador que nos muestra más claramente que una economía ande bien o mal es el tema del desempleo. Y lo que es cierto es que las crisis mundiales y más específicas o particulares siempre evidenciaron que cuando hay un problema efectivamente de condiciones normales, rotas o ruptura de condiciones normales, el desempleo es lo que sale con mayor claridad a mostrarnos que efectivamente las cosas no están bien. Entonces, en términos económicos, de teoría, como por ahí vamos. El otro matiz que le podemos dar es el drama cotidiano de la gente que no tiene empleo, ¿verdad? Que yo creo que es lo que se esconde tras los fríos números que vos me pedís que trate de interpretarte. Ese 9.7% significa 220,000 personas sin empleo. 220,000. No sé quién dijo usted que era aficionado al fútbol. Yo no sé cuántos estadios nacionales de los que tenemos ahora llenos de gente que no está empleada. Imagínense usted la cantidad de gente. Ahí le caben 35, 8 estadios, 7 estadios. Directos. Y a partir de ello tendría que suponer que habrá dependientes de aquellos que eran empleados y ya no lo son, que también son afectados. Entonces, como que ese drama para mí es elocuente y se evidencia mucho en las esquinas de los semáforos. Cada vez más ves informalidad, ¿verdad? Cada vez más ves gente joven vendiéndote cositas, rosas, muñequitos, todo ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que es una manifestación del tema del desempleo. Y aquí te anoto otra cosa. El 60%
del desempleo está constituido por gente que no logró terminar secundaria. Sí. 60%. Entonces, por más ferias que vos me digas que abran, que ahora dijiste, lo que es cierto es que ese 60% no tiene ni las condiciones ni las capacidades, como planteaba don Luis, para poder ser empleado. Entonces son como que excluidos estructuralmente y casi permanentemente del mundo laboral. Lo cual hace que estemos ante una ecuación muy compleja, muy compleja. En economía, y Luis no me deja mentir acá, las variables se interconectan, ¿verdad? Si yo muevo el tipo de cambio, si yo muevo la tasa de interés, me va a afectar la inversión. Es como que todo está interconectado. De tal suerte que tenemos que ver la economía muy integralmente. Metodológicamente a veces cuesta mucho, porque uno la ve a partir de la partecita, pero tenemos que verla mucho más integralmente. Entonces el tema del desempleo es un tema que tiene que ver con toda la economía. En este momento, con el mayor respeto al Ejecutivo, yo no veo claridad, yo no veo rumbo en términos económicos. Hay problemas reales que no se han logrado resolver porque no se puede, porque no se quiere o porque es muy difícil. Por ejemplo, el tema fiscal, ¿verdad? Porque ahora a partir de ahí yo me imagino que vos vas a ir a plantear el tema de las salidas. Entiendo. Para las salidas. Bueno, entonces es ahí donde empieza a jugar el Estado un rol importante, o debería jugar el Estado un rol importante, para empezar a ensayar salidas concretas. No se trata de decir, como dijo un día de estos el señor presidente, que hay un montón de ferias, ¿verdad?, de empleo. Yo creo que no. O sea, el problema es mucho más estructural. Si el Estado de la Nación nos dice que el 9º es el promedio de escolaridad de este país, 9º año. Con ese 9º año podemos empezar a pensar en competitividad, ¿no? Es que el 47% de los jóvenes no terminan la secundaria. Entonces, puedes hablar de competitividad, puedes hablar, pero es teoría. Sí. Igual que con la infraestructura. Con la infraestructura que tenemos puede ser competitivo. No. Entonces, como que, vamos a ver, tenemos que empezar a ser muy realistas, diagnosticar muy claramente el problema y a partir de ahí empezar a pensar en soluciones de inmediato plazo. ¿Qué vas a hacer con esos 220,000? Allá. Que necesitan comer ya, como todos nosotros 3 veces al día. ¿Qué vas a hacer en el mediano plazo y qué vas a hacer en el largo plazo? Entonces, lo que les quiero decir es que es un tema complicado, que no está generando un ambiente para nada agradable por el drama que les planteo. A nivel empresarial, don Luis tiene razón, al no haber señales claras, yo inversor no invierto. Si las calificadoras me están calificando como lo están haciendo, disculpen, el tema fiscal es mi tema, me apasiona, como lo están haciendo, probablemente el inversor va a decir, bueno, yo suave, yo tengo que empezar a ver señales claras del Ejecutivo para empezar a ver cuál es el rumbo que está tomando esta economía para ir por ahí. Antes es un poco complejo y el tema del empleo está muy asociado a la inversión. Por más que lo queramos o no, si no hay inversión, no hay generación de empleo. Bueno, esto es una primera aproximación, ¿verdad? Ahí podemos seguir conversando. Sí, ahora que usted mencionaba, don Francisco, que el 60% del desempleo está constituido por gente que no termina la secundaria, y decía el presidente Luis Guillermo Solís ayer, de hecho, que él no veía desconfianza, como lo afirman los consumidores en la última encuesta Pulso Empresarial. Ya nos puede contar don Luis también. Sí, Pulso Empresarial. Pero cuando usted menciona esto, que el 60% del desempleo está constituido por jóvenes que no terminan las secundarias, uno se pregunta, hay ferias de empleo ciertamente, pero para personas con carrera universitaria. Con 2 idiomas. Exactamente, con 2 idiomas. Ese 60% va a costar un montón reducirlo si estamos haciendo solo ferias de empleo. Y quizás esa es la razón de lo que nos decía don Alexander Mora en la última entrevista que le hicimos aquí, de que habían cerca de 7,000 puestos que no se lograban llenar en el país con el perfil de la población. Sí. Ahora que mencionan la encuesta Pulso Empresarial de la OCAEP, se les hace la pregunta, son casi 500 empresarios que se les hace la pregunta cada trimestre, y ahora se les hizo preguntas muy relacionadas con el tema de empleo. ¿Prevé aumentar su planilla durante el 2015? El 68% dice que no. 7 de cada 10 prácticamente. O sea, prácticamente 7 de cada 10. Y cuando le dicen, ¿prevé despedir durante el 2015? Bueno, ahí digamos que dicen que no, un 83%. O sea, está como muy estable, está como un estate quieto. Pero el problema es cuando le dicen, ¿qué tipo de trabajador en mayor medida pretende contratar? Solo un 27% dicen de no calificados. El resto es o técnicos, o profesionales, o semicalificados.
Ese es el tipo de gente que están buscando las empresas, no están buscando al no calificado. Y cuando le dicen qué tipo, a los que sí piensan despedir, qué tipo de trabajador tiene previsto prescindir, el 50%, o sea, la mitad, son no calificados. O sea, que cuando uno ve la dinámica, hay empresas que por diferentes razones están despidiendo empleados, están despidiendo los menos calificados. Y las que sí tienen algo de dinamismo están contratando los más calificados. Entonces, los que se están quedando totalmente por fuera de ese mercado laboral es la gente no calificada. O sea, el dinamismo que hay en la economía lo están aportando empresas que son de alta tecnología, empresas de servicios, que incluye el turismo, o sea, que requieren otra vez esas capacidades. Y si los jóvenes no están pasando de 9º año, no se gradúan con esas capacidades, no son contratables, para ponerlo así muy en blanco y negro. Tenemos a ese sector totalmente abandonado, entonces. Yo te digo que los que son los estructuralmente excluidos, porque es un 60% de la población, pero además lo que plantea Luis, las empresas de punta son empresas intensivas en capital y no en mano de obra. Por tanto, Intel y otras lo que hacen es generarte más tecnología que demanda de mano de obra, y son las más dinámicas. Los sectores menos dinámicos son los vinculados al agro y son los que están creciendo menos, el sector que crece menos, que es más intensivo en mano de obra y no en capital. Entonces ahí tenés un problema, ¿verdad? Adicional a este, que te hace más difícil resolver el tema. Pero incluso, digamos, servicios, donde incluyo todas las oficinas, digamos, las empresas de servicios empresariales, que ha sido un sector muy dinámico últimamente, y donde incluye además el turismo, son empresas, o sea, son tipo de sectores muy intensivos en mano de obra, pero no una mano de obra muy calificada. No es el peón agrícola, no es el obrero industrial que simplemente si no terminó el 9º, se pone a trabajar, ahí le dan un poco de entrenamiento y va, no, ahí ya requiere otras cosas, ¿verdad? Además, ahora no me acuerdo, pero hay varios estudios que sí dicen que el pasar de 9º a graduarse de secundaria, 11º, o sea, la capacidad que le da a la persona, no solo de lo que ya aprende, sino, digamos, el qué tan entrenable es esa persona para entrar a cualquier tipo de trabajo, es una diferencia abismal. Hace una gran diferencia, y ahí es donde nos estamos quedando. Y cuando uno habla de educación secundaria, ahí hay todos los colegios técnicos, ¿verdad? O sea, no necesariamente tenemos que pensar en gente que se gradúa de secundaria para ir a la universidad y hacerse profesional, no, es salir con un título de técnico. Eso está en alta demanda, ¿verdad? Eso está en alta demanda, y no estamos graduando suficientes técnicos. Y yo creo que por ahí es de los principales puntos que hay que atacar. Todos los temas de competitividad que se han hablado, el costo de energía del país, que está altísimo, los grandes impuestos que tiene todo el tema de combustibles y que encarece los costos de producción en el país, el tema de infraestructura y lo mal que estamos en eso y nos hemos quedado rezagados, todo el tema de los trámites, el exceso de trámites y lo que cuesta hacer negocios acá. Entonces, que muchas empresas que, ya no digamos las que vienen de afuera con alta tecnología, las empresas que están aquí localmente y que quieren abrir un negocio, tienen 50.000 trabas, y es complicadísimo hacer negocios en este país. Y ahora, todo eso nos va dejando con pocas posibilidades de que haya más contrataciones. Ahora que usted menciona esto de las trabas, vengo escuchando yo en los últimos, ya ni me acuerdo cuántos gobiernos, de la tramitología absurda que hay en Costa Rica, y dicen, vamos a reducir la tramitomanía, vamos a hacer esto, y sigue en Costa Rica todo igual, los mismos trámites y las mismas trabas para las empresas que se instalan aquí en Costa Rica. Sí. Es que no es tramitología, es tramitomanía, la manía de poner trámites. Hay un indicador que para mí es evidentísimo. De América Latina, el país que está en el último lugar en lo que tiene que ver con la ejecución de los créditos del BID es Costa Rica. Es Costa Rica. Sí. Entonces, bueno, efectivamente ahí el tema de los trámites nos han inundado y hay poca capacidad de ejecución, ¿verdad? Pero tiene que ver entonces con dos cosas, con estructura, digamos, más allá que por temas coyunturales, tiene que ver con la estructura del Estado costarricense, con el modelo de desarrollo del Estado costarricense, con el nivel educativo del Estado costarricense. Prácticamente es una mezcla, Isel, de estos temas. Sí, y son temas que se vienen arrastrando desde hace mucho.
no fue desde hace poco que se empieza a desertar en secundaria, no es de hace poco que se piden muchos trámites para poner cualquier negocio por pequeño que sea, pero me gustaría que principalmente me puntualice, don Luis, cuáles son esas señales que ven en este gobierno que no le gusta a los empresarios. Vamos a ver, yo creo que han habido varias señales que a los empresarios en general no les han gustado. Una, y yo creo que el gobernador lo decía, el rumbo a veces no es claro. O sea, las señales, digamos, de política económica a veces parece que se va por un lado, a veces parece que se va por otro, y eso al final de cuentas pone nerviosos a los empresarios. Otras sí han habido algunas de esas políticas que han ido, digamos, mucho enfocadas a tratar de tal vez de ayudar a algunos sectores y que no le facilitan el camino al sector empresarial. O sea, yo creo que el sector empresarial no es el único que hay, pero si estamos hablando de generar trabajos, los trabajos se generan en la empresa privada. Por ejemplo, cuando se inició este gobierno, bueno, los aumentos salariales que usualmente venían del salario mínimo, que venían de acuerdo a cierta fórmula que había sido negociada tripartitamente entre gobierno, sindicatos y sector empresarial, el gobierno y los sindicatos se salieron totalmente de esa fórmula y se aprobó un aumento salarial que estaba muy por encima de lo que estaba acordado y que es muy por encima de la inflación, que al final de cuentas lo que hace es encarecer el costo de mano de obra para el sector productivo en general. Y cuando se encarece la mano de obra, ¿qué hacen los empresarios? Empiezan a usar más inversiones en tecnología para sustituir una mano de obra que es cara. Entonces, enfocarse mucho, me parece que el gobierno se trató de enfocar mucho en el corto plazo, ayudar a que la gente que sí tenía trabajo tuviera un poquito más de salario, pero fue en contra de la generación de empleo. El tema del procesal laboral es algo que se ha hablado mucho, ¿verdad? Y el veto que se habló, o sea, yo creo que el Código Procesal Laboral, la reforma que se hizo, la nueva ley que se había aprobado, se había vetado porque tiene serias dificultades. O sea, todo el mundo está de acuerdo que en el tema de los procesos que tienen que ver con juicios laborales tienen que aligerarse y tienen que ser mucho más expeditos para defender más a los trabajadores, pero el proyecto o la ley que está aprobada tiene serias deficiencias que en la misma Asamblea Legislativa se estaba discutiendo para tratar de resolverlas, pero viene el presidente, a pesar de que había dicho que no lo iba a vetar, al final termina vetándolo, entonces levantando el veto, perdón. Entonces yo creo que ese tipo de señales generan confusión en el sector empresarial, que la gente que dice aquí el gobierno va con un rumbo que no es el que me sirve a mí como inversión de largo plazo, y por lo tanto entonces voy a buscar otro país donde tenga más claridad y donde me están ayudando un poco más, ¿verdad? Yo creo que ese es de los principales problemas de confianza, y lo vemos en la encuesta empresarial, donde el indicador de confianza empresarial que hace la UCAEP ha venido bajando y hoy se encuentra en su punto más bajo, es 5.3, cuando veníamos de un nivel de 6.2 hace 3 o 4 años, ¿verdad? Y se ha venido bajando y ahora es el punto más bajo desde el 2008, que fue cuando estábamos en lo peor de la crisis, ¿verdad? O sea que estamos llegando casi a ese nivel, y es lo que genera obviamente que el sector empresarial no esté invirtiendo lo que podría estar invirtiendo. Don Francisco. Yo coincido con algunas cosas. Hay un tema que sí no tocaste, que para mí es fundamental, que es el tema del déficit fiscal. Aquí hay un impasse, pareciera ser, en ese tema. Lo que es cierto es que en algún momento el tema de la carga tributaria va a tener que revisarse. Yo me imagino que algunos empresarios pueden estar preocupados por ese tema, ¿verdad? Pero además, adicional, el tema del comportamiento de las tasas de interés. O sea, yo creo que el manejo que se ha hecho hasta este momento de las tasas de interés permite que uno pueda pensar en inversiones, a lo mejor no tan grandes, más pequeñas, pero inversiones finalmente. Pero el comportamiento de la tasa de interés creo que se tiende a revertir. Este va a ser el último año de los eurobonos, sí. Recuerden. Si no resolves esto, en el 16 vas a tener un problema serio, porque el déficit primario, que es para mí un indicador fundamental que tiene que ver con ingresos y gastos, sin contar intereses y servicio de la deuda, nos está mostrando que hay un 3% del PIB de déficit primario. Es decir, que yo tengo que empezar a endeudarme para cubrir eso,
para cubrir el gasto corriente, no estoy hablando de inversión. Sí, el gasto corriente. Exactamente. El famoso ejemplo de la familia, ¿verdad? O sea, yo necesito buscar más plata para eso. Y de una u otra forma eso va a presionar el mercado y va a presionar las tasas de interés. Y evidentemente también el tema de que los Estados Unidos, con este repunte relativo que se está dando muy paulatino y lento, de una u otra forma va a abandonar lo que ha sido la política monetaria expansiva y las tasas de interés van a empezar a subir. Y eso obviamente va a repercutir. Entonces como que el panorama en el tema fiscal es complejo y de una u otra forma yo no encuentro las señales claras de que haya una decisión como para resolverlo. Al contrario, encuentro un presupuesto para el 2015 19% más alto que el del año pasado, ¿verdad? Lo cual fue un contrasentido. Encuentro también un pronóstico, de acuerdo al programa macroeconómico del Banco Central, que la economía me va a crecer únicamente en 3.4% este año. Nada más, eso es lo que me va a crecer. O sea, a lo mejor similar, un poquito menos que el pasado. A lo mejor, vamos a ver cuáles son los resultados. Entonces, como que yo encuentro, si fuese inversionista, un panorama donde digo, stand-by. O sea, aquí yo no expongo mis recursos porque a lo mejor no voy a sacar los réditos que yo supondría que podría sacar en otras condiciones. No, y vea lo que es muy importante lo que usted dice, porque cuando uno lo ve, o sea, el panorama del déficit fiscal no, es complicado por donde sea que uno lo vea. O sea, la señal que ha mandado el gobierno, hablando de señales, es lo voy a resolver aumentando la carga tributaria en un 20%. Y entonces, ¿a dónde es que va a recaer ese aumento de carga tributaria de un 20%? Es en los que, usualmente, los que ya están pagando, es el sector formal. El sector informal, ahí va a seguir como informal y muy difícil que lo cobren. Además, usualmente esos son los micro y pequeños empresarios que también pobrecitos, entonces no queremos recargarlos más. Generan mucho trabajo y entonces tampoco, si los recargamos mucho, perdemos empleo ahí. Si los recargamos sobre los que están pagando, son las empresas que cierran y se van. Entonces, y si no lo resolvemos, es el aumento de tasas de interés fuerte que se viene. Entonces, por un lado o por otro, viene un problema. Y cuando desde el sector empresarial le decimos al gobierno, creemos que tiene que haber un mayor esfuerzo de contención de gasto, las señales es mandar un presupuesto con un crecimiento. Ya quitando amortización, interés y todo eso, es de un 10%, es el doble de la inflación proyectada. O sea, es un crecimiento que no se ve contención del gasto. Y encima uno le pone las ineficiencias, los problemas de gestión del gobierno, cada día se meten más trámites. ¿Y por qué no se le eliminan los trámites? Porque al final los mandos medios de las instituciones públicas son los que terminan mandando. Entonces todo eso, y el gobierno no le quiere entrar a ese tema con los tacos de frente, hablando de fútbol, y entonces nos quedamos otra vez ¿para dónde vamos? No hay, aparentemente, por lo menos no se han visto señales claras de mejora en la gestión, de un poquito de reducción o por lo menos racionalización en el gasto, y todo va a ir por el lado de vía ingresos, ya sea más impuestos o intereses más, o financiamiento que implica intereses más altos. Las señales es, la cosa aquí no está como para invertir. Dicen en Twitter que hoy de hecho hay mucha participación escuchando el programa. Dice el POAS, el asistencialismo ha sido malinterpretado y no se encadenó a una estrategia de inversiones y desarrollo. El ex embajador en China, Marco Vinicio Ruiz, dice, llevo media hora escuchándolos y no me dijeron el nombre de los invitados. Don Marco, mil disculpas, los presentamos al inicio. Es don Luis Mesalles y don Francisco Sancho, don Luis de UCAEP y don Francisco de la Universidad Nacional. Dice Recoto, todavía esperamos ser contratados, que vengan empresas y nos contraten, ¿por qué no eliminar la burocracia para la creación de empresa? Dice Galimatías, al hablar de desempleo tienen que incluir subempleo, que ahorita vamos a hablar de ese tema. Omitirlo es un error. Vamos a ver, dice Marilyn Ramírez también dice un sindicalista, que en su caso ella tiene más de 30 años, tiene bachillerato, experiencia y está desempleada, bachillerato de secundaria y estudió computación. Sí. Es parte del rostro del desempleo, Alex, de lo que hablamos que yo hoy. estaba observando no los datos que se presentaron a la prensa en términos generales, sino el análisis de datos específicos del INEC, y ahí es donde uno realmente se queda absorto. Don Francisco tiene razón, los números son fríos, lo que pasa es que los números nos dan la dimensión del problema. Y entonces dice, por ejemplo, tipo de desempleado en el país. Efectivamente, don Francisco pegó en la cifra, hay 220.175 personas desempleadas. Dice, con experiencia, 191.132 de esas 220.000, es decir, la mayoría es gente que ha perdido el trabajo, ¿sí? Por razones de mercado y cierre de actividades propias, 140.000.
bueno, aquí hay un brinco, no sé por qué, debe ser 40,000. Y después, si nos vamos a... Pero un dato importantísimo. Golpeó no más a las mujeres que a los hombres. Claro, ese era... En relación a lo que planteaba la señora. Golpeó más a las A mujeres. las mujeres que los hombres, claro. ¿Y por qué? ¿Cómo puede uno explicarse eso? Es que, sí, es que ahí hay... Yo tenía el dato por aquí... dividido entre los dos, bueno, no sé, no lo divide entre urbano y rural, pero efectivamente en mujeres... 11.8. En mujeres. Mujeres. Alcanzó un 11.8. Pero es que la mujer, 8.3. don Francisco, las mujeres normalmente se ven sometidas por rol a una presión mucho más fuerte. Sí, aquí. Bueno, este es un tema delicado, el tema, ¿verdad? Sí. Del género es un tema complicado de analizar. Ahí sí es interesante tener a alguien que defienda lo que tiene que ver con a lo mejor cierta discriminación que puede haber en el mercado laboral hacia las mujeres. Pero lo que es cierto es que el dato del INEC me dice que las más golpeadas fueron las mujeres y los jóvenes, ¿verdad? No los hombres. La explicación que vos me pedís tiene que ver con problemas de varios matices también, de nuevo, ¿verdad? Por eso el programa se llama así, ¿no? De la lógica misma de que siempre se consideró que la mujer el salario era un complemento, ¿verdad? No era el salario cabeza. Entonces como que desde la lógica más histórica vos ves eso. Se han hecho estudios donde efectivamente a nivel salarial, yo sé que este no es el tema, en aquellos lugares o nichos donde hay mayor cantidad de fuerza de trabajo femenina, pues el salario es menor que cuando hay hombres. Ese tipo de cosas lo que me evidencian es que hay que darle un tratamiento particular al tema de las mujeres. Recuerdo hace algunos años que se planteaba que una familia pobre con una cabeza de familia mujer tenía más posibilidades que una familia pobre con una cabeza de familia hombre, ¿verdad? Algunos presidentes incluso afirmaban eso. Don Oscar Herrera afirmó eso en su campaña, en su administración durante varios momentos, ¿verdad? Y de hecho la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que también trabajó en ONU Mujeres, ella sostiene el papel tan importante de la mujer para reducir los índices de pobreza, porque dice que cuando una mujer recibe un salario, el 90% lo utiliza para la salud, para la educación, para la alimentación y para la vivienda. Esas son las prioridades de las mujeres, según dice doña Michelle Bachelet, que es una mujer bastante conocedora de la problemática en toda la región de América Latina. En cambio nosotros los hombres lo usamos para otras cosas, no son las mismas prioridades. Sí, no, y bueno, y en el caso de Costa Rica, no recuerdo las cifras, pero de las familias pobres, un porcentaje muy alto son donde la mujer es la jefa de hogar, ¿verdad? Entonces sí hay, o sea, definitivamente es un tema, pero también en la pregunta del oyente está hablando de que además sabe de cómputo y esto, pero entonces, a ver, las posibilidades de conseguir empleo si uno tiene una carrera profesional o está graduado de secundaria son más altas. No significa que va a estar empleado, ¿verdad? La diferencia es con título, o sea, si las personas que tienen educación universitaria tengan título o no tengan título, simplemente que hayan pasado secundaria y hayan estudiado algo de universidad, el desempleo es un 17%, ¿ya? Versus los jóvenes, por ejemplo, como grupo que tienen un 45% de desempleo. O sea, que al final no hay una receta única, pero lo que estábamos diciendo antes es que entre mayor sea el nivel de educación, las posibilidades de que usted quede desempleado son menores. Pero cuando uno tiene un desempleo general país de un 10%, al final mucha gente va a quedar sin empleo, aunque tenga las características adecuadas. Y ahí es donde hablamos el tema de subempleo. El subempleo también ha venido aumentando. El subempleo hace unos años, ahora no me recuerdo tampoco las cifras, no las traje, pero estábamos en un nivel del 8% de subempleo. Ahora andamos en niveles del 15% de subempleo. 14.2. 14.2 hoy en día. Sí, hoy. Y es un tema. ¿Qué es el subempleo? Es gente que sí tiene trabajo, no está desempleada, pero no logra conseguir un trabajo que vaya de acuerdo a sus capacidades.
Entonces, y puede ser un profesional universitario, pero que termina trabajando como un obrero porque no consigue en su profesión o porque las características del mercado donde por cualquier razón no consiguió el empleo que iba de acuerdo a lo suyo, o no consigue un empleo de tiempo completo a pesar de que lo está buscando. Ese es el subempleo y ese es un problema que se ha venido agravando. De hecho, el INEC revela, don Luis, disculpe, que el 15,2% de las personas ocupadas están buscando cambiarse de trabajo. O sea, que ahí hay un descontento. Y el otro tema es la formalidad. La tasa de crecimiento del empleo formal, digamos, y formal definido, hay muchas definiciones, pero definido como los que están asegurados en la Caja del Seguro Social, está aumentando apenas un 1%. Y si la población aumenta un 2,5% o 3% por año la fuerza de trabajo, crecer el 1% significa que hay cada vez más gente en el sector informal, gente que no está consiguiendo un empleo, al final con todas las protecciones de ley, ¿verdad? Incluyendo seguridad social, legislación laboral, etcétera, y terminan en trabajos informales, lo cual habla mal de las características del empleo. Por eso mucha gente al final termina tratando de buscar otro trabajo que sea mejor. Claro, porque de hecho de la fuerza laboral, que son 2.059.600 personas, 672.000 no tiene seguro. ¿Verdad? Es una cantidad enorme, es la tercera parte. Sí, ¿sí? Una tercera parte. La tercera parte, es decir, 1 de cada 3 costarricenses que trabajan no tiene seguro. Son las 2:49, ¿les parece si volvemos y profundizamos un poco en este tema? Vamos a la pausa comercial en Matices, recordándoles que nos pueden escuchar en vivo, 93.5 FM, nos pueden ver en vivo a través de internet, nada más ingresan a www.cdr.cr, ahí dice canal CDR, ahí nos pueden ver, y si no, en repetición esta noche a las 10 de la noche en Canal 2. Vamos a la pausa, regresamos con más. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Son las 2:54 de la tarde. Estábamos hablando también de los datos de seguro social, de subempleo, de empleo informal entonces, y de personas desocupadas en estos ámbitos, Alex. Sí, estaba conversando fuera de micrófonos con don Francisco sobre la cifra del subempleo, que ya lo hemos explicado, anda en 14% aproximadamente el subempleo. Todo, sí. Igual de preocupante que el desempleo. Sí, claro. Vamos a ver, don Luis ya técnicamente lo planteó, pero es gente que trabaja menos horas de las que... Si quiere volver un poquitito para allá y se sienta para el otro lado. Ahí se sienta más cómodo, tranquilo. Trabaja menos horas de las que podría o quisiera trabajar. ¿Y qué significa eso? Bueno, de una u otra forma significa que tu ingreso es menor de lo que vos podrías tener como ingreso. Hay una brecha entre lo que recibís y lo que podrías recibir. Y eso efectivamente repercute en la posibilidad de lo que llamamos subsistencia o reproducción. Recordad que el salario fundamentalmente para los que somos asalariados lo que hace es contrastarte al final de mes con la sumatoria de gastos que vos tenés. Si la sumatoria de gastos que vos tenés es mayor que el ingreso salarial que tenés un problema, ¿cierto? Tenés que ver de dónde obtener más ingresos o qué sacrificás a nivel del gasto, ¿cierto? Entonces a lo mejor las saliditas o comes menos saludable o dejarla de estudiar. Como que ese es el drama que yo hacía referencia al principio del programa. Si vos tenés un ingreso o no tenés ingreso y los gastos están, porque el tema de las necesidades siempre están. El elemento fundamental, casi no hay verdades absolutas en la vida, pero hay una verdad que es absoluta. Si usted no come, ¿qué pasa? Se muere, ¿cierto? Muere. Te podrá durar una semana, 15 días, pero al final ese es el final, esa es una verdad absoluta. Y el tema del empleo o desempleo te define eso casi, la vida y la muerte de la gente. Casi lo estoy poniendo muy drástico, pero en esencia es eso, es una lucha cotidiana por tratar de ver cómo yo sobrevivo. Los que tienen más ingresos entonces tienen la posibilidad de destinar una buena parte para la educación suya y de sus hijos. Y entonces entras en una escala, en un círculo virtuoso, ¿verdad?, de movilidad social ascendente. Pero los que no, están en un círculo vicioso
de estancamiento o de movilidad social descendente, porque de repente entonces hay una serie, en los matices que estamos hablando, de tentaciones sociales, ¿verdad? Que te permiten ganar dinero sin trabajar, como hacemos la mayoría, y entonces a partir de ahí vos ves que te crece la delincuencia, te crece el narcotráfico, te crece la prostitución, porque esas 220.000 personas no es que dejen de comer, tienen que comer. Tienen que comer y tienen que procurarse sus ingresos. Ahí es donde yo hacía referencia al tema del drama como punto de partida. Sí, el aumento, siguiendo en algo que preguntaba Isel antes, y ya viendo más a detalle los datos del INEC, prácticamente el desempleo subió en el último cuatrimestre, en el último trimestre, perdón, subió por el desempleo femenino, así de simple y de feo. Dice, vamos a ver para buscar el dato en particular, dice la tasa neta de participación para los hombres y mujeres fue de 75,4 y 48,5 respectivamente, mientras que para los hombres se mantiene la misma participación. En el caso de las mujeres disminuyó 2,3 puntos porcentuales. La población ocupada a nivel nacional es de 2,06 millones. Por sexo, los hombres ocupados arrojaron una tasa de ocupación que se situó en 69,1, que se mantuvo invariante de forma interanual. Es que la que aumentó significativamente fue la femenina. Sí, es que cuando uno habla de desempleo es una cifra importante porque es gente que está buscando trabajo y no consigue, pero también la tasa de ocupación, ¿verdad?, que es lo que se está hablando con esas últimas cifras, es también importante porque entonces refleja cuánta gente en verdad tiene trabajo. Y en el caso de las mujeres, o sea, el caso de los hombres, un 69% de los hombres está ocupado, pero de las mujeres solamente un 42,8, un 43%, o sea, es muchísimo más bajo. Y del cuarto trimestre del 2013 al cuarto trimestre del 2014, la participación de las mujeres en la fuerza laboral bajó, que es lo que están diciendo así. Entonces, sí, al final es menos mujeres trabajando, o sea, sí hay un problema ahí. A pesar de que tienden a ser más educadas en promedio que los hombres, a pesar de que pueden tener muchas otras características positivas, pero sí hay ahí algún problema también estructural dentro de la economía que no está económico y social, ¿verdad? Que de alguna manera no está permitiendo una mayor participación. Entonces, otra vez caemos, el defecto que tenemos los economistas, caemos en temas económicos, o sea, a ver, hay muchos problemas estructurales, pero también, o sea, dentro de todo eso, hay que tener una tasa de crecimiento mucho más alta que el 3,5% para que, digamos así, el mercado laboral crezca más rápido, o sea, la demanda por trabajos crezca mucho más rápido que lo que está creciendo. Y esa es la mejor manera al final de ir incorporando más gente a la fuerza laboral. Obviamente, paralelo a eso, hay que estar trabajando en todos esos problemas para hacer que las mujeres se incorporen más a los trabajos, que los jóvenes se incorporen más al trabajo. La tasa de desempleo, ya lo dijimos, 45% a nivel de jóvenes. ¿Qué vamos a hacer con estos jóvenes que terminan siendo, muchos de ellos, los ninis que llaman, ¿verdad? Ni estudian ni trabajan, no tienen para dónde ir, son los que empiezan a tirarse a las calles, son los que empiezan a formar maras, que ha pasado en otros países, o caen en drogas y entramos en un problema social que es sumamente grave, y definitivamente hay que trabajar en los dos ámbitos, en el tema de cómo hacemos para generar mayor crecimiento económico y cómo hacemos para crear condiciones para que la gente que los diferentes grupos que no se están incorporando adecuadamente, de quitar esas barreras, ¿verdad? Cuando uno ve los datos que ustedes mismos ahorita estaban comentando del empleo informal, vemos que son más de 900.000 personas que están dentro de este sector. ¿Qué implica esto para la economía en general? Bueno, primero es una manifestación de que efectivamente la economía no tiene la capacidad de vincular productivamente a estos sectores, y entonces a partir de ahí nace la informalidad. Si ustedes van a economías más grandes que las nuestras, no más desarrolladas, más grandes, ustedes visitan México, el DF, se ve que la informalidad ahí es abrumadora, sí. Casi no puedes andar por las calles y bueno, eso es una manifestación de que no hay un empleo formal. A nivel económico, la informalidad implica que como Estado vos no podés tener la posibilidad de recaudación de algunas, rentas o impuestos, que sí lo haces en lo formal. Es una
competitividad, si se quiere, desleal, es una competencia desleal también contra los formales, porque lo que es cierto es que mientras que el formal paga todas las cargas sociales, todos sus derechos, la informalidad no. Entonces hay un abanico de diferencias importantes que hace que el desempleado se refugie ahí, porque la informalidad es que yo hago lo que sea y vendo lo que sea para poder sobrevivir. Yo casi lo definiría como eso, ¿verdad? Entonces, si tengo que vender hoy flores porque es el Día de los Enamorados, entonces vendo flores. Y si tengo que vender capas en el estadio porque está lloviendo, en el clásico vendo... Es una lógica en la cual se hace de todo para sobrevivir. Y por supuesto que eso inhibe que el Estado pueda tener algún tipo de control sobre esas actividades. Y lo de la competencia desleal, por supuesto. Sí, no, coincido. O sea, desde el punto de vista económico, o sea, a las empresas formales que están pagando impuestos y cargas sociales, al final se les recarga más el peso. Y lo que hablamos antes, el problema de fiscal, si lo vamos a resolver y se va a recargar todavía más sobre el sector formal, peor, que entonces pierde más competitividad, no solamente a nivel interno, sino a nivel externo. Pero también hay otra consecuencia de largo plazo. O sea, toda esta gente que está en el sector informal, que hoy no está cubierto por la seguridad social, si se enferma, hay que atenderlo, ¿verdad? Y hay que entenderlo con, digamos, el peso se lo está llevando el sector formal. Pero el día de mañana, cuando esta persona ya sea un adulto mayor y ya no tenga la capacidad de ir a la esquina a vender flores, ¿quién lo va a atender? O sea, la pensión que va a tener, la pensión subsidiaria, que es mínima, ¿verdad? Y genera un problema social a largo plazo. Pero entonces, otra vez hay que pensar, bueno, ¿qué es lo que está causando esto? Está causando la informalidad, termina siendo toda esa tramitomanía que estábamos diciendo, los impuestos que se recargan sobre el sector formal. Entonces, si la gente al final no ve ningún beneficio, está en la formalidad, porque más bien pago un montón de impuestos, tengo que cumplir un montón de trámites y no recibo casi nada a cambio de parte del gobierno, entonces mejor me voy en la informalidad y ya está, y ahí estoy tranquilo. De momento, el día de mañana es el que voy a sufrir cuando no tenga el tema de la seguridad social. Hemos hablado mucho del desempleo, del subempleo. Nos decía usted, don Luis, que no hay una clara señal de lo que quiere hacer el gobierno para tratar el tema del déficit fiscal. Pero, ¿qué se podría hacer en Costa Rica para reducir el desempleo? Me gustaría la visión suya, que es la de un empresario, y la visión suya, don Francisco, que es la de un economista. Yo sé que no hay fórmulas mágicas para de repente darle empleo a todas las personas que están sin empleo, pero ¿qué podría hacer el país? Hay un programa, el Empléate, que tiene el Ministerio de Trabajo, y me gustaría conocer también su opinión. Don Luis. Tal vez, claro, yo creo que la señal que hemos recibido del gobierno en cuanto a la solución del déficit fiscal es que lo va a hacer vía más impuestos, ¿eh? Y eso únicamente y sin entrarle mucho a la parte del gasto, que es lo que nos preocupa al sector empresarial, ¿no? Esa señal. Ahora, yo creo que desde la UCAEP hemos venido trabajando con el gobierno, tal vez no a la celeridad que uno quisiera, dada la gravedad del problema, en temas de competitividad, que muchos son de larga data, como se decía, y muchos son estructurales. Se creó el Consejo de Competitividad, y dentro de ese Consejo de Competitividad, digamos, hay tres consejos, el de competitividad, el de innovación y el de empleo, ¿verdad? Que está liderado por el Ministerio de Trabajo en este caso, donde se están trabajando con propuestas muy concretas de corto plazo para mejorar, para lograr más crecimiento económico, generar más inversión y lograr al final reducir la tasa de desempleo. Algunas de ellas tienen que ver con lograr de manera más acelerada inversión pública, que ya está, el dinero está ahí, simplemente es lograr tenerlo. Se está trabajando también con propuestas concretas de parte de la UCAEP en cómo reducir los costos de energía, las tarifas eléctricas, porque eso es un tema que es súper importante. Varias de las empresas que se han ido han dicho que la razón principal es por el alto costo de energía, y se está trabajando, digamos, con propuestas concretas para reducir lo que es el costo de energía. Se está trabajando también y estamos impulsando en la UCAEP mucho el tema de promover la educación dual, que es un sistema de educación que ha funcionado muy bien en otros países, sobre todo Alemania, pero también en otros países, donde de alguna manera haya un mayor ligamen
a nivel de colegios y a nivel de universidades con las empresas para poder contratar a los jóvenes al mismo tiempo que están estudiando y que puedan ir cogiendo experiencia, de manera que cuando ya se gradúen, sea del colegio o sea de universidades, tengan no solamente un conocimiento, digamos, académico, sino además un conocimiento práctico que los haga mucho más, digamos, empleables, por así decirlo, y que eso generaría oportunidades importantes. Pero sí nos parece importante, digamos, que en todo esto, digamos, en el tema fiscal, si no lo resolvemos, la cosa nos va a explotar dentro de poco tiempo, y es una de las variables importantes que hay que seguir trabajando, y en eso desde el punto de vista de UCAEP hemos venido trabajando con el gobierno, haciendo propuestas propositivas para tratar de reducir el desempleo desde el punto de vista estructural de largo y mediano plazo, pero con acciones concretas que sabemos que el gobierno está tratando de impulsar, pero se necesita un poco más de celeridad en esas acciones. ¿Y la declaratoria de emergencia? La declaratoria de emergencia es precisamente porque un poco lo que se ve es, venimos hablando de esto, y aquí ya no nos dijeron, venimos hablando de esto desde hace años, ¿verdad? Y sí, es un problema, pero no se toman las acciones. La declaratoria de emergencia es como para que el gobierno tome las acciones en verdad de manera inmediata, y no sigamos pateando el balde para adelante. Don Néstor, antes de darle la palabra a don Francisco, ¿podría contarme en la práctica qué significa, digamos, sé qué significa la declaratoria de emergencia, pero qué permite la declaratoria de emergencia hacer por el desempleo? Vamos a ver, yo creo que permite tal vez quitar algunos de los entrabamientos y trámites que existen sobre muchos de los proyectos que ya, sobre todo de infraestructura pública, y hay muchos que son pequeños y que se podrían echar a andar mucho más rápido, pero que de alguna manera u otra no se han podido echar a andar por los diferentes trámites y por las diferentes gestiones que no se dan, ¿verdad? Entonces ahí hay uno de los puntos donde podría haber, y yo creo que también es un poco mandarle el mensaje al gobierno que esto urge, ¿va? Y si el gobierno sigue pensando que esto se puede, que se puede postergar las decisiones y que no urge, al final cuando nos demos cuenta vamos a estar con el agua hasta el cuello. Pero la declaratoria de emergencia en su esencia lo que permite es una manera más fácil de gestionar. En este caso, obras públicas, ¿no, Francisco? Bueno, la primera pregunta era del compañero, claro. y yo quería referirme a eso. Así como va el tiempo, pronto vamos a estar el 1 de mayo. Sí. Se cumple más o menos el 8 de mayo, un año de administración. Y a mí me gustaría escuchar en ese momento cuáles son los balances que se van a hacer sobre los logros en ese año. A mí me gustaría mucho encontrarlos, te confieso, ¿verdad? Si las señales, no solo no hay señales, sino que no hay logros. Para el costarricense de a pie, de repente la discusión se centró si le ofrecieron esto a la procuradora o no, si hubo acoso o no en la asamblea. Como que eso es lo que ha teñido todo esto, y no encontrás una claridad del rumbo, y eso es preocupante. Pero me gustaría escuchar los balances, porque siempre se justifica todo. Lo que es cierto es que tenemos 220,000 compatriotas y compatriotas desempleados. Y tenemos que ver qué hacemos en el inmediato plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Así de sencillo es esto. Y desde la academia donde yo trabajo, porque trabajo en las universidades, una universidad en particular, efectivamente nosotros podemos, no sé si soñar y no ser pragmáticos como tienen que ser los empresarios, porque ellos viven de eso. Pero lo que es cierto es que en el inmediato plazo, con esta cantidad de gente, lo que tienes que hacer es empezar a pensar en programas sociales, ¿o no? Que alguien lo llame asistencialismo, bueno, lo que sea, pero lo que es cierto es que tenés ese problema ahí real. Pero obviamente con una visión, y aquí yo estoy de acuerdo con el tema de la inversión pública, o sea, aquí hay que meter inversión pública, y de repente tener un poco de mano dura con algunas decisiones que son fundamentales. Por ejemplo, el tema de Moín. Ahí se está cayendo. Si querés ser competitivo, no puedes seguir como estás. Igual sucede con los aeropuertos y con nuestras fronteras. Y ni qué decir con la estructura vial nuestra. O sea, hay que meter plata ahí. Y yo prefiero tener un déficit fiscal originado, porque hay una inversión pública, que no un déficit fiscal originado por el gasto corriente, ¿verdad? Y un aspecto que para mí es importante, Luis, y si yo fuese empresario estaría preocupado, como economista y académico lo tengo, es lo siguiente. Nosotros tenemos que tener una lectura anticipada de la realidad para ser pertinentes.
Yo en la Universidad Nacional siempre tengo esta discusión. La realidad cambió y seguimos dando hace 40 años las mismas carreras. Y en la UCR también, yo estudié en la UCR. Yo soy de la UCR, soy viejo y no existía en las otras universidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que yo, si quiero ser pertinente, que para mí es fundamental, yo tengo que anticiparme, tengo que proyectar, ¿verdad? Yo no sé qué va a pasar en este país en los próximos 25 años. Y alguien me puede decir, bueno, es que eso no se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer. Vean, los nicaragüenses, engañados o no con la realidad, ellos están pensando en su famoso Gran Canal. Y por ahí va direccionada la cosa. Supone que ese es un proyecto fundamental. En Panamá es la ampliación del canal de Panamá, sus servicios, se está metiendo en infraestructura. Bueno, ¿cómo me imagino en Costa Rica yo dentro de 25 años? Va a ser alta tecnología, va a ser servicios, no sé, Luis. Y si quiero ser pertinente, tengo que saberlo ya para formar el recurso humano, para que tenga empleo cuando se requiere, ¿cierto? Yo tengo que ser el puente, no hoy, lo tuve que haber hecho hace 10 años porque lo necesitaba hoy. Entonces, si no priva esa lógica, y aquí no estoy jugando de que tengamos que tener una bolita de cristal para ver el futuro, pero sí tenemos que hacer análisis de mayor plazo, donde sepamos para dónde vamos. Yo le pregunto eso a los muchachos, ¿para dónde vamos? Y a las autoridades unitarias, ¿para dónde vamos? ¿Es el economista que nos formamos hace no sé cuántos años el que necesitamos, o es otro tipo de economista? ¿Verdad? Otro tipo de comunicador, en el caso de ustedes. Otro tipo de ingeniero, probablemente es otro tipo de ingeniero. Vean que en tema impositivo, ¿qué fue lo que pasó? Que el impuesto estuvo pensado para una estructura productiva, no de servicios. ¿Verdad? Y hoy los servicios no pagan impuestos. ¿Cierto? Sí, con todo el peso que tienen en la economía. ¿Por qué? Porque la economía cambió. Porque la economía cambió. Y nosotros tuvimos que darnos cuenta que iba a cambiar. Y entonces, si nos anticipamos, somos pertinentes. Si no nos anticipamos, no somos pertinentes y vamos a seguir teniendo 220, puede ser que baje un poquito a 180, pero después sube. ¿Por qué? Bueno, porque es casi fortuito, o sea, no hay planificación estratégica, de acuerdo a la gente de administración, no hay planificación estratégica que me visualice. Entonces yo lo plantearía en esos términos, o sea, yo creo que en el corto plazo, de repente asistencialismo, ojalá mucha inversión, atracción de inversión. Si las salidas del presidente se concretaran en inversiones en este país, ¿cierto?, sería ideal. Las últimas noticias nos hablaban de la posibilidad de que los indios de la India invirtieran. Bueno, ojalá, porque eso es lo que se necesita. Cuando un pueblo que no hay nada llega a una empresa, es como una tabla de salvación en el mar cuando te estás ahogando, porque es la posibilidad de tener empleo, ¿verdad? Si no tenés esa inversión, no tenés esa posibilidad, no tenés esa tabla de salvación. De tal suerte que hay que pensar en el corto, en el mediano y largo plazo, con una estrategia sostenida que va a trascender los gobiernos, porque el tema aquí es que cada administración tiene su plan de desarrollo, ¿verdad? Tendríamos que tener un plan que trascienda las administraciones. Cada presidente quiere darle su sello, pero de lo que se trata es de resolver esos problemas que son estructurales, que son de largo plazo, con una visión también de largo plazo. Bueno, en una nota antes de ir a la última pausa, quería leérselas, que está en gobierno.cr, que es el nuevo órgano de comunicación del gobierno. Titulan: al rescate del empleo y la producción de calidad. Se las voy a leer y lo comentamos al regresar. Dice: en el ámbito laboral, el inicio se vio afectado por la coyuntura. Se enfrentaron dos huelgas en las que se evidenció un equilibrio entre los derechos de los huelguistas y el respeto a la institucionalidad. Durante los primeros días del gobierno se vivió una huelga de educadores heredada de la administración anterior por problemas con los salarios. El MEP logró corregir los problemas presentados por la plataforma de pago Integrados. Bueno, ahí viene un párrafo más, después dice: en este campo, una de las preocupaciones del gobierno ha sido la generación de empleos, particularmente con los anuncios de recorte de planilla de diferentes empresas. Para enfrentar esta coyuntura, se presentó la Estrategia Nacional de Empleo, que deberá generar 217,000 trabajos en los próximos 4 años. Este proyecto es un esfuerzo conjunto del Ministerio de Trabajo y Economía. Para mejorar la calidad de vida de los y las trabajadoras, se aprobaron, gracias al diálogo con los diferentes sectores, un aumento salarial de 2.3% a 4.22%. Yo le voy a quitar, con permiso del redactor, la palabra aumento salarial para poner un ajuste. Flexibilidad, flexibilizando la fórmula utilizada anteriormente en el sector privado, y un aumento del 4 al 5,4% en el sector público. Yo aquí, y lo comentamos al regresar, les decía, veo dos temas en análisis del discurso. Primero,
que pasa lo mismo que pasa en todos los gobiernos, que los problemas de inicio siempre se le echan a la administración anterior. Y la otra, que falta el cómo. 3:16, vamos a la pausa y regresamos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro Arte Final. En 3 de la tarde con 21 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Tenemos hoy a don Luis Mesalles del Consejo Directivo de UCAEP y a don Francisco Sancho, que es economista de la UNA. Isabel. Ahora sí, a mí me llama mucho la atención porque siempre cuando se habla de desempleo se resalta la calidad del recurso humano. Quienes defienden la competitividad del país es lo que resaltan. Costa Rica es un país con mucho recurso humano. ¿Es suficiente esto en este momento? Yo creo que cuando uno ve las cifras y lo que hemos venido comentando no es suficiente. O sea, y Costa Rica es claro que se ha venido especializando dentro de la región, hablemos de Centroamérica, y diferenciando de la región por ser un país donde tenemos un mayor nivel de educación y por lo tanto ahí tenemos una ventaja comparativa que nos ha permitido crecer más en alta tecnología, en servicios que los otros países no lo han hecho. Lo que pasa es que cuando uno ve que, digamos, los economistas hablan mucho en oferta y demanda, que la demanda por esos trabajos sigue creciendo, pero la oferta de trabajadores calificados no crece al mismo ritmo, al final lo que eso hace que entonces vayamos perdiendo competitividad, porque las empresas que hacen para competir por los pocos trabajadores calificados que van quedando libres, empiezan a pagar salarios más altos. Y al pagar salarios más altos, ya se pierde competitividad contra otros países. Entonces, por eso vemos que algunas empresas se terminan yendo, porque los salarios de las personas, de los trabajadores más calificados, están creciendo más rápido. Y los de no calificados no crecen al mismo ritmo. Eso no solo lleva a una desigualdad social, sino que a pérdida de competitividad. Y tiene que ver con las universidades, que yo sé que usted quiere hablar de eso. Sí, ahora que hablaba Francisco del tema de las universidades, estamos claros de que a largo plazo hay que prevenir y ser previsorio. Pero en el corto plazo las mismas universidades, incluso el INA, digamos como ente técnico, no están ligados con la demanda laboral de hoy en día. Entonces ya hoy mismo tienen que ir ajustando sus currículums para poder graduar gente de sus programas que esté más adecuada a lo que el mercado laboral está demandando, ¿verdad? Para poder ir cerrando esa brecha que tenemos en el corto plazo. Pero no se ve, y en el tema, sobre todo en las universidades, que a pesar de que reciben la gran mayoría de su presupuesto viene de fondos públicos, como se consideran independientes, ¿no? Ellos no quieren hacer esa vinculación. Y sobre todo yo lo que creo que hay que trabajar es mucho a nivel de investigación y desarrollo en las universidades ligadas a las empresas, y que de alguna manera se deje de satanizar esa vinculación para que las empresas privadas incluso hasta puedan fondear parte del presupuesto de las universidades a través de donaciones, a través de grants, como dicen los norteamericanos, para financiar muchas de esas investigaciones que se pongan a la práctica, y al mismo tiempo los estudiantes reciben entrenamiento que es un entrenamiento práctico y resulta que entonces son más empleables. Don Francisco. Sí. Ahí el micrófono. La pregunta que me hacía, el botón. La pregunta que me hacía es lo que nos hacía en relación a esa ventaja comparativa relativa. Efectivamente, vos podés hacer dos tipos de comparaciones. Una comparación en el mismo momento, en realidad es un poquito similares, supone Centroamérica, entonces vos decís, bueno, hay una ventaja efectivamente comparativa en la cual Costa Rica está en un primer lugar en lo que tiene que ver con formación del recurso humano. Pero si vos haces el otro tipo de comparación, que es una misma realidad en diferentes momentos, entonces encontrás que ahí sí puedes ver Costa Rica a lo largo de los años, y ahí yo sí creo que hay acumulación de algunas cosas y hasta una deuda con la evolución que podíamos tener. Yo a veces voy a un restaurante donde hay un tren, imagino que de 1900, no sé qué, el tren nuestro. Y entonces si yo proyecto en la mente, digo, pucha, hoy
50 años después tenemos el tren bala, ¿cierto? Pero no fue así. Ese tren que teníamos a lo mejor era más eficiente que el que tenemos ahora. ¿Ves? O sea, yo puedo hacer ese tipo de comparaciones a lo largo del tiempo en una misma realidad. ¿Y por qué te digo eso? Bueno, porque yo me atrevo a decir que aquí hay un rezago, si se quiere. O sea, no ha habido un avance importante como uno supone que debería haberlo. Y ahí voy al tema de las universidades, que es un ámbito donde yo normalmente estoy. A mí me parece que algunos compañeros satanizan ese vínculo. Pues ahí yo te lo acepto. Hay gente que sataniza el mercado. Me parece que el principio de autonomía es un principio que para algunos lo violamos si nosotros nos sentamos con el presidente de la Cámara de Empresarios a decir, bueno, ¿qué es lo que vos necesitas como recurso? Todavía existen esos elementos. Lo que es real es que todos los que somos papás metemos a los hijos en las universidades porque necesitamos que se formen y que puedan vincularse al mercado laboral. Nadie mete a un hijo pensando en que va a ser un desocupado, porque si no, no lo hace, ¿verdad? Entonces, si en lo personal pensamos así, tendríamos que pensar así en la instancia universidad. Entonces, la universidad deberá de una u otra forma seguir aquellas señales de mercado en relación a la demanda del recurso humano, para que yo pueda decir como rector de una universidad, bueno, mi gente se ubica una vez que sale al terminar los estudios, ¿verdad? Pero creo que no está sucediendo de esa forma. No está sucediendo de esa forma. Y aquí yo sí doy un espacio importante porque hay que buscar un punto medio. A lo mejor alguna gente quiere estudiar, no sé, filosofía, para decirte algo, sin menospreciarlos, por el contrario. Vale. Pero lo que es real es que es válido, pero sabes que el mercado laboral está constreñido, o sea, no hay tanta posibilidad. Y así con cada una de las disciplinas. De tal suerte que ese punto medio es el que nos permite decir a nosotros por dónde tenemos que ir como universidades. Me parece que ahí sí hay una deuda, ahí te lo confieso, o sea, sí. Y hay una deuda en todos sentidos. Si usted me dice que el tema, el desarrollo de este país va por las tecnologías, entonces tenemos que meterle recursos a las tecnologías, necesitamos formar gente ahí, ¿verdad? Sí. Y los servicios, tendremos que formar gente ahí. O sea, nosotros no somos burbujas aisladas de la realidad. Por el contrario, se supone que es donde está el conocimiento más crítico, más formativo. Bueno, también tenemos que participar y por supuesto, esa lógica de aislarse de la realidad para mí no tiene sentido. Ahora te estoy hablando yo y habrá a lo mejor otros universitarios que piensen totalmente diferente, pero no tiene sentido. Sobre todo cuando tenés que resolver problemas tan concretos, ¿verdad? Como darle de comer a la gente. Eso es real. O sea, aquí no podemos decir, bueno, vamos a hacer que vamos a comer, ¿no? Yo tengo que comer, es una realidad. ¿Entendés? Entonces, ese es el pragmatismo, llamada de atención que tenemos que hacerle, y no solo a las universidades, al INA, vos lo decías, sí. El INA está respondiendo, los colegios técnicos están respondiendo, ¿verdad? Como enseñamos matemática está respondiendo, que ahí tuvo una discusión, ¿verdad? El tema de las matemáticas. Bueno, ahí estamos respondiendo a lo que la realidad nos... Entonces, como que, Luis, esos son los elementos fundamentales desde la educación. ¿Por qué? Porque la educación es el elemento que te lleva o te genera desarrollo. O sea, ahí yo creo que coincidimos. El tema de la educación es fundamental. Un pueblo educado es un pueblo que puede tener desarrollo. Al contrario, no es factible. Sobre todo, y ya para cerrar, cuando uno determina ese divorcio, lo hablábamos fuera de micrófono, lo hablaba don Luis, ese divorcio en la cantidad de espacios que hay para estudiar ingeniería. Se está revisando los cortes de ingreso a la UCR del 2015. Las más altas son comunicación, eso no importa, dice que hay, pero después de comunicación están todas las ingenierías: civil, química, industrial, eléctrica, bueno, y la más alta es medicina. Sí, la medicina. Indudablemente, pero digamos, son las más demandadas. La señal es ahí, no tenemos suficientes cupos en las universidades para aceptar más estudiantes, entonces al menos que usted sea un estudiante excepcional, no va a entrar a estas carreras. Exacto. Pero entonces podríamos, en una armonía, eliminar cupos de las carreras menos apetecidas, que normalmente le sobra campo, y generarlo en las carreras más apetecidas. Pues, yo creo que economistas sobran en este país, entonces pues... Dice, bachillerato y licenciatura en diseño plástico, énfasis diseño pictórico, diseño escultórico, diseño cerámico, 476, es una de las más bajas. Entonces en teoría no hay mucha demanda, sí. Podrían reducirse los espacios y generar más en las más demandadas. Gracias, claro. Luis, gracias, don Francisco. Con todo gusto. Gracias, buenas Alex tardes. Y Cel, nos vemos a las 10 hoy, la repetición de Matices en Canal 2. Los esperamos a las 7 hoy en la tercera emisión de Noticia Monumental y mañana en otro programa de Matices. Feliz tarde.